Bueno, por aquí vamos a estar orando por el hermano que viene a traer la enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que traiga una enseñanza buena y que nos dé, Señor, sabiduría para cada palabra que tú traigas a través del hermano, podamos comprenderla como tú quieres. Amén. Por aquí, mientras tanto, bueno, vamos a darle un aplauso a Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor que podemos estar en su casa de oración. Se ve muy bien en Iglesia Senda Reformada. Se ven lindos. La gracia de Dios. Yo voy a poner. Gracias. Bien. Hemos comenzado una serie de estudios. A ver quién se acuerda cómo se llama la serie. Ajá, ¿alguien más? ¿Cómo se llama nuestra serie? La doctrina de la gracia, introducción a la teología reformada. Y ya hemos visto la introducción hace 2 domingos atrás. La semana pasada comenzamos a definir términos que tienen que ver con la teología reformada, que significa. Todo esto, claro, está con la debida base bíblica. Y hemos estado leyendo en el libro de Primero de Crónicas 29, de allí donde hemos tomado nuestro base, explicamos un poco sobre este pasaje. Y hoy vamos a continuar, esperando en Dios que podamos terminar la segunda parte del capítulo definición de términos. Hace un poquito de calor acá. Bien, primer libro de Crónicas 29 del 10 al 14 dice de la siguiente manera. Vamos a esperar que algunos hermanos los tengan listos. Primer libro de Crónicas, libro histórico, libros que, como yo le decía a mi esposa en estos días, el primero de este libro, que es el que vamos a leer hoy, en los primeros capítulos, eso es una lectura bastante pesada. O sea, si hay un libro en la Biblia que cuesta leer, es Primero de Crónicas en sus primeros capítulos, porque hay muchos nombres, mucha genealogía, muchas pausas, y entonces uno tiene que leer con constante pausa. Por eso es un libro bastante difícil de leer en ese sentido, pero fue un libro muy importante porque fue escrito después que los judíos vinieron de Babilonia y necesitaban reconstruir su genealogía. Necesitaban saber de quién eran descendientes ellos. Por eso se llama Crónicas, una cronología, un registro de la historia de Israel. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primer libro de Crónicas 29 del 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Bien. La semana pasada, como les decía al inicio, comenzamos el capítulo de definición de términos. Y
brevemente les puedo decir que, bueno, un concepto de doctrina de la gracia son aquellas llamadas doctrinas que por medio de las cuales podemos tener un entendimiento más bíblico y completo de cómo hemos sido salvados. Eso es lo que significaría la doctrina de la gracia. Cómo hemos sido salvados. ¿Qué sucedió en ese proceso de salvación? Y en la semana pasada estuvimos definiendo términos como la presciencia. Dijimos que era la omnisciencia de Dios sobre lo que sucederá con relación a su creación, el pecado y sus consecuencias. En otras palabras, es lo que Dios vio de antemano que iba a suceder con la creación en relación al pecado. Una breve definición de presciencia sería destinado desde antes. Nos basamos para ello en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde dice que hemos sido escogidos bajo la presciencia de Dios. También el segundo concepto que definimos fue de la predestinación, muy parecido al anterior, pero la diferencia es que en que la presciencia va destinado a lo macro, la predestinación va hacia lo micro, que es el individuo. Entonces dijimos que predestinación es el acto de Dios por el cual determina salvar. Esto es el medio por el cual los santos serían salvos o serán salvos. Entonces hablamos que predestinación es conocer anticipadamente el destino de una persona. Hay que, como les decía, en la presciencia hablamos de lo macro, en la predestinación hablamos de lo micro, que es el individuo. Y para ello nos basamos en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6 y el 11, donde aparece la palabra predestinación. Es un invento de la teología reformada. También en Romanos 8, 29, 1 Corintios 2, 7, Hechos 15, 7. Y contestamos a la pregunta de si Dios ya predestinó salvar a las personas y los ha elegido porque debemos predicar el evangelio. ¿Se acuerdan que tratamos sobre ese punto? Para los que no estuvieron la semana pasada, contestamos esa pregunta. O sea, cuando alguien nos aborde y le diga, bueno, si ya Dios tiene sus elegidos, sus predestinados, ¿para qué predican el evangelio? Y respondimos a esa pregunta que la razón por la cual predicamos el evangelio es porque primero Jesucristo lo ha ordenado en Mateo 28, 19. Nosotros no somos quien para discutir con el que da el mandamiento. Y esa misma pregunta se la podemos devolver en el sentido de hacer defensa con la oración. Si Dios sabe todo lo que vamos a pedirle en oración, ¿para qué nos manda a orar? Y dijimos que nosotros no tenemos que entender el dilema, nosotros tenemos que obedecer el mandamiento y punto. Entonces nosotros predicamos el evangelio porque Jesucristo lo ha ordenado. También predicamos el evangelio porque la predicación es el medio por el cual Dios salva al creyente. Citamos a 1 Corintios 1, 21, donde dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. También dijimos que como no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, como él lo ha ordenado. Y finalmente dijimos que nosotros no nos movemos por la voluntad decretiva de Dios, que solamente Dios la sabe, ningún individuo la sabe, sino que nos movemos por ¿cómo se llama? Por el mandamiento que él ha revelado, o sea, por eso nos movemos, no por la voluntad de secreto, sino la voluntad revelada en las Escrituras. Y la voluntad revelada en las Escrituras dice que debemos predicar el evangelio. Entonces, es muy pretencioso decir que si Dios sabe muchas cosas, ¿para qué hacerlas? Nosotros como criaturas no nos movemos por lo que no sabemos, sino por lo que ya está escrito. Como dijo una holandesa durante la Segunda Guerra Mundial, ella se llamaba Corrie ten Boom. Ella estuvo en un campo de concentración por esconder judíos en su casa. Ella dijo la siguiente frase: no te preocupes por lo que no sabes o entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que sabes de la Biblia y no aplicas a tu vida. Ahí sí se resuelve el dilema. Ok, fíjese que nosotros en ese momento hablábamos de que la evangelización no solamente cuando salimos en grupo a entregar tratados, a hablar públicamente, sino que también se da en nuestro entorno. Esta semana me pasó algo curioso. El día martes que fue a trabajar, estoy en la parada y estoy esperando el transporte. En una de las dos bancas esas que están en la doble vía, ¿sabes cuál es la parada, no? Del lado de Charallave, hay un muchacho. Y yo estaba así como que, ¿sabes? Esa persona que uno siente así como que no se acerque porque no sabes con qué intenciones que tenga, ¿no? Pero yo digo, nah, voy a sentarme allí. Voy a sentarme. Y sentía una cosa que yo creo que primera vez en mi vida,
la sentí. Y yo como que, no voy a decir que escuché la voz de Dios, pero casi. Y, y escuché algo que me dijo, algo así como que, vamos a decir escuchar para no, pero algo me decía, háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Y yo con pena, porque para mí es mucho más sencillo enseñar que predicar el evangelio a una persona si no la conozco, si no hallo la manera de entrar a esa persona. Pero fue tanto eso, eso que sentí en ese momento, que yo decía, si yo no le digo nada, creo que me voy a morir. Así tal cual. Entonces me volteé, me presenté, soy fulano de tal, él me dijo su nombre, no recuerdo cuál fue, y comencé a decirle, mira, no sé lo que estás pasando, pero te quiero decir que Jesucristo es lo que necesitamos porque somos parte de una naturaleza caída y el pecado nos ha arrastrado a las consecuencias que ya conocemos en el mundo. El muchacho brevemente me empezó a decir que él estuvo en un tiempo asistiendo al evangelio, que ha tenido problemas en su vida familiar, y no voy a hablarlos más porque en ese momento llegó el transporte. Son esos momentos de evangelismo en nuestro contexto. Y son esas ocasiones que se presentan para evangelizar. Bien, entonces también abordamos una objeción en cuanto al evangelismo. Dice algunos que Dios no escoge a nadie para salvación, porque siempre van a poner el argumento de que Dios escoge para un propósito en la tierra, pero no para la eternidad, es decir, para salvación. Y dijimos que de 2 Tesalonicenses 2:13 dice que nosotros hemos sido escogidos para salvación. Clarito lo dice el texto. También hablamos de 2 Timoteo 2:10, cuando Pablo le dice a Timoteo, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y uno se preguntará, y Pablo empieza a decir, bueno, yo he padecido tantas cosas, y algunos se preguntará por qué Pablo tiene tanto interés en predicar el evangelio con todo el sufrimiento que ha padecido. Y él dice en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, a fin de que ellos oigan el evangelio. O sea, por el amor a los escogidos, Pablo soportó todo lo que ya sabemos, por amor a los escogidos. Era su interés en evangelizar, el amor hacia los escogidos. El tercer concepto que vimos fue la elección, y dijimos que se centra en señalar quiénes fueron elegidos para ser redimidos por medio de la obra de Jesucristo, y hablamos de que en su mayoría los pobres en espíritu, pero también en deposición social, hemos sido elegidos en esa justicia de Dios, en esa gracia de Dios. Y pusimos de ejemplo a Mateo 11:25, cuando dijo Jesucristo, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y definimos que la palabra niño significa persona simple. También dice Santiago 2:5 que Dios ha elegido a los pobres para ser ricos en fe. Y también pusimos el ejemplo de Pablo, que algunos dirán, bueno, pero ¿y qué pasa con las personas intelectuales de la alta sociedad? Bueno, Dios también quiere que los hombres sean salvos sin distinción de clase social. Eso es muy importante. Dios no hace acepción de personas en el sentido de discriminación social. Dios salva tanto a pobres como a ricos. Ok. También hablamos del llamamiento, que destaca cómo serán llamados a salvación y por medio de quién. Y ese llamamiento y el medio por el cual Dios salva a sus escogidos es la predicación del evangelio. 1 Corintios 1:21, Hechos 15:7, 6 al 34, el carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan que hablamos como Pablo quería ir a un sitio y el Espíritu le decía, no, por allá no, vete para acá? Y después cuando estaba en ese sitio, ellos querían otro sitio, le dice, no, por aquí no, es por allá. Y se le aparece en visión de noche, en sueños, un varón de Macedonia que le decía, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y el que fue salvo fue el carcelero de Filipos. Y Pablo llegó al carcelero de Filipos porque fue preso. A veces, y dijimos en ese momento que Dios a veces usa elementos extraños para llegar a los escogidos de Dios. Por eso es que cuando estamos atravesando una situación difícil, debemos confiar en la soberanía de Dios, de que Él está sentado en el trono y que nada se escapa de sus manos. Y finalmente vimos el concepto de, bueno, antes de pasar al llamamiento, dijimos que no debemos confundir el llamado que hacemos al predicar el evangelio con el llamado eficaz que Dios hace. Porque el llamado que Dios hace a una persona es eficaz y lo trae a salvación, mientras que el mensaje del evangelio nosotros lo esparcimos como las semillas y el sembrador,
y no sabemos en qué tierra va a caer, pero cuando Dios llama, lo hace eficazmente. Entonces no debemos confundir el llamado del Evangelio con el llamado que Dios hace. Y finalmente vimos la regeneración y explicamos que eso significa que pecadores, esclavos del pecado, serán redimidos de su condición de condenación. ¿Cómo es ese proceso? Entonces, eso fue lo que vimos brevemente la semana pasada. Hoy vamos a ver el sexto concepto, el sexto término, que es conversión, para los que anotan. Conversión. Y dice lo siguiente: la regeneración y la conversión están ligadas, más la conversión vislumbra el momento en el que la regeneración, al transformar al corazón del pecador, habilita la voluntad para que al escuchar el mensaje del Evangelio surja en el hombre el arrepentimiento y la fe para salvación. Entonces la conversión es el momento donde el Dios, por medio de su Espíritu Santo, transforma el corazón del pecador y habilita su voluntad, que era esclava del pecado, para decirle sí a Cristo. Y así es como surge el arrepentimiento en la persona. Hay un versículo, no recuerdo la cita, pero dice que Dios es el que hace que el hombre se arrepienta, es el que pone el arrepentimiento en el corazón del hombre. Aunque Dios ordena en Hechos capítulo 17, 17:30, que el hombre se arrepienta, es Dios quien pone el que el hombre se arrepienta. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 11 y vamos a ver allí, sí, para acá, cómo es este proceso de conversión, que en su momento fue para el pueblo de Israel, pero que también aplica para la iglesia de Cristo. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, algunos lo recordarán. Estoy en Jeremías. Ezequiel 11. 11, 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hay un fin, hay un propósito en el que Dios cambia el corazón de su pueblo, de un corazón de piedra duro que no siente ni padece, que no quiere nada con Dios, a un corazón de carne que siente. Y el propósito es para que anden en mis ordenanzas. Todo lo que Dios hace es con un propósito. No hay nada fallido en los actos de Dios. Cuando Dios transforma a una persona es para que ande en sus caminos. Y aunque en algún momento se puede apartar en términos humanos de la fe, esta persona Dios la va a disciplinar y la va a traer. Recuerden lo que dice Hebreos 12:6, que Dios es el que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero si nos deja sin disciplina, somos bastardos. Esa persona que durante años se han visto en el Evangelio y de repente de la noche a la mañana están peor que antes de llegar a Cristo. Dice segunda de Juan que cualquiera que se aparta del camino de la fe y no persevera, no es de Dios. O sea, la muestra de la salvación, de que una persona ha sido salva, es la perseverancia. De eso hablaremos, el quinto punto, la perseverancia de los santos. También nos dice allí en Ezequiel 36 algo más acerca de cómo Dios cambia el corazón del hombre. Ezequiel 36, del 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nuevamente, cuando Dios cambia la naturaleza del corazón de una persona es para que ande en él. Hay un propósito. Y eso es lo que sucede en el capítulo 3 de Juan, donde dice que es el nuevo nacimiento, es necesario nacer de nuevo. Justamente es eso, cuando Dios cambia la naturaleza de la persona y se vuelve a Cristo, y ahora quiere a Cristo, cuando antes no lo quería, ahora sí lo quiere. Y quiere deleitarse como dice el Salmo 1, en la ley de Jehová. Entonces la naturaleza humana no quiere nada con Dios, como dice Romanos 8:7, que lo designó del corazón
o la naturaleza son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, está inhabilitado. Y le son locura las cosas de Dios, lo que dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural, todas las cosas espirituales le son locura, no las puede entender porque si es de discernir espiritualmente. ¿Qué hace Dios en el proceso de conversión? Cambia los afectos de la persona y ahora lo que antes le parecía una locura, ahora le parece una belleza, que es la cruz de Cristo. Eso sucede en la conversión. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Ok. Eso es la conversión, cuando Dios en el proceso de salvación cambia la naturaleza del ser humano para que le diga sí a Cristo, porque antes no le íbamos a decir a Cristo sí ni a palo. Y si lo hacíamos era obligado, pero en cualquier momento que pudiésemos revelarlos, nos íbamos. Pero ahora que hemos sido convertidos, que nuestro corazón de piedra ha sido mudado por uno de carne que siente, ahora queremos andar en la ley de Dios. Séptimo concepto, justificación. Séptimo concepto, justificación. ¿Qué tiempo llevo? Aquí en la cámara le dice, en la pantalla. ¿No alcanza a ver? Ok. Ok, sí, quisiera. 28 minutos, ok, llevo buen tiempo. Bien, la justificación, dice de la siguiente manera. La conversión y la justificación están relacionadas porque la conversión da paso a la justificación, es decir, uno va de la mano del otro, mostrando cómo hombres culpables, reos de muerte por sus pecados y en continua rebeldía contra Dios, serían totalmente perdonados de todos sus pecados y vendrían a estar en paz con Dios. Repito el concepto. La justificación es como hombres culpables que por sus pecados, por sus delitos, serían trasladados o totalmente perdonados de todos sus pecados y vendrían a estar en paz con Dios. Dios perdonó en Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es? Eso significa, todo está listo, todo ha sido cancelado. Eso significa cuando Cristo dijo, consumado es. Dios perdonó en su pueblo los pecados pasados, lo que cometimos antes de llegar a Cristo, los presentes, lo que lamentablemente nos pueden pasar, y los futuros. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero también batallamos con una naturaleza que siempre nos va a pasar. Y por eso debemos confiar en la gracia de Dios para vivir para su gloria, como hablamos el domingo en el solo Dios la gloria. Entonces, justificación significa rendir, significa mostrar o considerar como una persona inocente. Eso significa justificación. Tenemos como base bíblica 1 Corintios 1:30 y 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso, en el siglo XVI, cuando aparece la Reforma, los reformadores llamaron a eso la doctrina de la imputación. Es decir, que a Cristo en la cruz, cuando se sintió abandonado, estaba pagando por los pecados de su pueblo, a él se le cargaron nuestros pecados y a nosotros se nos cargó su justicia. Cuando el Dios el Padre ve a un hijo de él, no ve el pecado que hay en él, sino ve la justicia que ha recibido de Cristo. Eso se llama la doctrina imputada, la doctrina de la imputación. Que la justicia que no es nuestra, que era de Cristo, se nos carga nuestra cuenta. De modo que cuando el Padre ve a sus hijos, no ve el pecado, sino ve la justicia de Cristo que ha depositado en ellos. Esa es la significa justificado. Entonces la justificación es un acto por el medio del cual Dios dice, imagínense que está en un tribunal y hay una persona que está sentenciada o está siendo procesada para ser sentenciada, que es culpable, pero Dios en la obra de Cristo le dice, Señor, pecador, convicto y confeso, usted ha sido declarado inocente por los méritos de Cristo. ¿No le da un aplauso? Amén.
eso es la justificación, la declaración de inocencia del pecador, que merece la muerte, pero que le ha sido cargada la justicia de Cristo a su favor. Eso es la justificación. No sé si han escuchado una frase que dice que nada es gratis. Siempre hay alguien que paga algo. Por eso que para nosotros nos puede salir gratis. Bueno, lo mismo sucede en la salvación. No fue gratuito. Eso le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestra salvación y por esa justificación. Entonces la justificación es tan eficaz que nadie, absolutamente nadie, puede acusar a los escogidos de Dios. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Y esta palabra acusar significa pedir, como traer a cuentas, incriminar. O sea, nadie puede pedirle cuenta, nadie puede incriminar a los escogidos de Dios porque Dios los ha justificado. 8:33. Entonces la justificación va directamente relacionada con la salvación en el sentido de que una persona, una vez justificada, ya no hay vuelta atrás. Es un acto irreversible. Cuando el video que estamos viendo en estos días, ¿te acuerdas de Pastor Winston y Rubí Rosado? Que él decía que yo no puedo entender cómo alguien puede decir que la salvación se pierda una vez que conocemos el concepto de justificación. Porque la justificación es eso lo que acabamos de ver. El acto en el cual Dios declara inocente a un culpable. Entonces se va a retractar Dios. Se va a retractar Dios por una sentencia que ya dio. Por una absolución de nuestra condenación. Los que creen que la salvación se pierde, tienen que luchar a brazo partido contra ese concepto. Y no van a poder ganar. No van a poder ganar. Entonces cuando quieras contradecirlo a ustedes le argumentan con toda la calma del mundo, con toda la sabiduría, que es la justificación. Esta palabra en Romanos dice, Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios por medio de su Espíritu. Otra cosa que también se les pasa por alto, que algunos dicen, bueno, ¿cómo ustedes saben que son escogidos? Bueno, Dios nos da testimonio a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. A menos que consideren el testimonio del Espíritu Santo falso, tienen otro problema. Y bien grande, porque están llamando mentiroso a Dios. El testimonio que da el Espíritu Santo es infalible. Exactamente, irrevocable. Entonces esta palabra testimonio que aparece en Romanos 8:16 significa testificar juntamente. Significa corroborar por evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? Los méritos de Cristo. Significa dar testimonio, testificar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Participación? Bien. Octavo concepto, adopción. Es el octavo concepto, adopción. La adopción es lo siguiente. La justificación y la adopción están interrelacionadas, por cuanto sin la justificación no podía darse la adopción, la cual abarca mucho más que el perdón de los pecados, dado que señala el cambio de la relación del hombre como creación o criatura de Dios y uno de hijo por adopción. Esto significa que el pecador pasa de ser enemigo de Dios a ser su hijo por la eternidad. Eso es la adopción. El cambio de la relación del hombre como creación o criatura, de ser una persona pecadora a ser un hijo de Dios por adopción. Somos hijos de Dios por adopción. Juan 1:11-13 dice a que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne de varón ni humana, sino de Dios. Gálatas 4:7 dice lo siguiente, vamos a buscarlo allí. Gálatas 4 dice cómo fue ese proceso de adopción, qué pasó allí en nuestro estado de tiempo y espacio. Perdón, le dije Gálatas. Sí, Gálatas. Gálatas 4. Del 4 al 7 dice de la siguiente manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:30 dice que el propósito por el cual Dios llama a su pueblo es para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí vemos la adopción de hijo que recibimos. Entonces, el ser hechos hijos de Dios tiene como fin que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, que Cristo tenga hermanos. Así como la Biblia nos describe a la iglesia como su cuerpo, el cuerpo de Cristo, también nosotros somos hermanos de Cristo por adopción. ¿Preguntas hasta acá? De hecho, la adopción era un concepto que en la ley mosaica creo que no existía. Esto que está hablando Pablo aquí de ser adoptado hijo de Dios era un concepto que se manejaba en el Imperio Romano cuando alguien necesitaba heredar y no tenía hijos. ¿Qué hacía? Adoptaba a uno. Pero esa persona, al adoptar, entregaba sus bienes a quien lo adoptaba. O sea, le daba un beneficio aparte de adoptarlo como hijo. Pregunta, o sea, le entregaba sus bienes y recibía el beneficio. Pregunta, ¿en qué se benefició Dios al adoptarnos a nosotros si él sin nosotros sigue siendo Dios? O sea, él va a tener descendencia. ¿En qué se beneficiaba él al adoptarnos? No recibió ningún beneficio. Él seguiría siendo Dios. Nosotros somos los beneficiados de su adopción. Bien. ¿Algún comentario? Noveno concepto. Santificación. Noveno concepto, santificación. La adopción está unida en la santificación. La santificación comprende lo que Dios se propuso realizar en aquellos que predestinó a hacerlos conforme a la imagen o a las cualidades morales y de justicia de su amado Hijo Jesucristo. Este tiene el inicio en la salvación e involucra la transformación de un hombre habituado por naturaleza a vivir para sí mismo en una persona que vive para la gloria de Dios. Dicha obra de transformación es continua y nadie la completa en esta vida. En otras palabras, la santificación es cuando Dios nos aparta del pecado en la práctica, porque ya hemos sido justificados, declarados inocentes, pero también está la santificación, que es lo que Dios ordena, que vivamos en santidad, ese proceso en el cual nos vamos apartando del pecado cada día mientras aprendemos de las Escrituras, tenemos una visión amplia de lo que es pecado, de lo que Dios le desagrada. Eso es la santificación, ese proceso, que en esta vida no lo vamos a terminar. Pero la buena noticia es que sí se va a completar. Esa es la buena noticia. Porque dice Filipenses 1:6, que aquel, estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí va a ser la santificación plena, el día de Jesucristo. Efesios 4:22 al 32. Vamos a leer lo que estamos ahí cerca. Después de Gálatas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa palabra redención era un término que se usaba cuando alguien iba a comprar un inmueble, un terreno, una casa, y para sellar el trato, daba un anticipo en dinero. Lo que se conoce como las arras, esa garantía de que la persona iba a cerrar la transacción. Bueno, eso es el sello del Espíritu Santo, es la garantía de que Dios va a terminar el proceso.
de redención, en este caso. El 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Eso es el proceso de santificación. Cuando tenemos conciencia de que todo eso que hemos leído le desagrada a Dios y vemos qué es lo que le agrada a Él. Ese proceso de santificación no es algo místico de que yo me voy a meter a orar, ayunar 3 días y 3 noches, no es que sea malo, pero requiere de una disciplina. Pablo pone el ejemplo de un atleta y dice, yo como consciente de que soy seducido por mi pecado, disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay una disciplina del creyente que es la santificación. Y ya hemos visto parte de ella, ¿no? Entonces, esa palabra despojaos que hemos leído en estos versículos dice poner lejos, separar, dejar. O sea, si usted, como dice el versículo 31, es amargo, es una persona amarga o amargado, debe saber de que debe entregar esa área de las manos de Cristo y estar consciente de que poco a poco debe ir dejando eso. Y así sucesivamente con todo lo que hemos leído. Ese es el proceso de santificación. ¿Preguntas hasta acá? Hay un versículo en 1 Corintios 1:25, vamos a leerlo. 1 Corintios 1:25. Ah, no, 9:25, perdón. 9:25 que dice de la siguiente manera. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, lo que le decía el apóstol Pablo comparando con un atleta que se abstiene de todo para rendir al 100%, se abstiene de muchas cosas que no es que necesariamente son malas, pero que le hacían daño en su desempeño físico y atlético. Ahorita recientemente que terminaron los Juegos Olímpicos. ¿Usted sabe cuántas las cosas que ellos tienen que abstenerse para ganar una medalla, una corona corruptible, como dice Pablo? Algo que con el tiempo se va a dañar. Y se abstienen de muchas cosas. Entonces, aquí el apóstol nos hace esta comparación para que nosotros nos disciplinemos en la santificación, en ese proceso. Seguimos por acá. Santificación. Y el último concepto, ya terminaríamos el capítulo número 1 de nuestra serie, o número 2 de definición de término, es la glorificación, que es el estado final de la santificación y el proceso de la salvación completo. Hemos sido salvados, como ya lo hemos visto, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y en la glorificación se va a dar eso a plenitud, en su máxima expresión. Entonces la glorificación es la siguiente. La santificación y la glorificación están íntimamente asociadas. La glorificación representa la consumación de la santificación. En otras palabras, el estado eterno de los elegidos sin relación al pecado ante Dios, la cual comprende el momento de la transformación del cuerpo de los santos en la segunda venida de Jesucristo. En ese momento se va a dar la glorificación. Cuando dice en primera Tesalonicenses 4, 16 al 17, hablando Pablo de la segunda venida, de lo que va a pasar en ese momento, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en ese momento que estemos vivos, seremos arrebatados. Allí se va a dar ese proceso de glorificación, cuando ya el cristiano no va a tener relación alguna con el pecado, porque ya su naturaleza pecaminosa habrá sido quitada del todo. Y ya tiene una santidad plena en su máxima expresión. Eso es la glorificación. Entonces la glorificación es un proceso necesario. Fíjese lo que dice 1 Corintios 15, 53 al 55. 1 Corintios 15, hablando justamente de la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 53 al 55. Dice de la siguiente manera: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esta mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En la Biblia de las Américas, esa parte del versículo dice: devorada ha sido la muerte en victoria. Y estamos, y seguimos, y seguiremos. ¿Y por qué estamos en victoria? Por la gracia de Dios. Bien. Entonces la glorificación no ocurrió todavía, pero en el plan de Dios para el creyente ya es un hecho consumado. Fíjense lo que dice Romanos 8:30. Vamos allá. El versículo que tanto hemos citado de la cadena de oro. La cadena irrompible, porque su forjador, su fabricante ha sido Dios. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si notan cómo están escritos los verbos, es decir, predestinar, llamar, justificar y glorificar, todos están en tiempo pasado, dando a entender de que ya Dios lo da por hecho, de que ya en el plan de Dios ha sucedido, pero la glorificación aún no ha sucedido. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Al decirlo, al poner la glorificación en pasado, que ya es algo que ya Dios ya realizó. En la esfera de la eternidad, donde no existe el tiempo, ya Dios lo ha decretado así. Pregunta: ¿será que a Dios el Padre se le escapará a alguno que haya glorificado y que al final del día, como decimos, se vaya a perder? Seguridad de la salvación. Entonces esa palabra glorificó, que aparece en Romanos 8:30, significa rendir o estimar glorioso. Eso significa un estimar glorioso. ¿Preguntas hasta acá? Concluyendo entonces, estos 10 términos que hemos estudiado están relacionados con una cadena, la cual es irrompible porque su hacedor es Dios. Concepto que hemos visto hasta el día de hoy, como la presciencia, la predestinación, la elección, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción y glorificación, son conceptos que forman una cadena que tiene como fin la gloria del Padre y la honra del Hijo. Al final, como dice Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y habiendo dicho esto, damos por terminado el capítulo 1, que vendría siendo el 2 en nuestra serie de definición de términos. Entonces damos por finalizado este capítulo. Y bueno, en el próximo domingo seguiremos con nuestra serie Doctrinas de la Gracia, una introducción a la teología reformada. Así que yo me despido diciéndoles y entregando este lugar con las siguientes palabras: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.